¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Otilia. Buenos días, Antonio. Un placer participar en estas jornadas de Radar Seres. Sin duda, la educación. La educación es, digamos, el punto de origen de la competitividad, de la formación, del desarrollo, de la transformación de cualquier sociedad. Vamos a hablar con una experta como es Otilia de la Fuente. Ella es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Llevas más de 20 años, 30 años de trayectoria profesional y con una sólida experiencia en dirección de empresas. Es que empezó muy joven, empresas líderes en las áreas de educación y entornos digitales. Es presidenta y CEO de la Universidad Europea y CEO de Europa Education Group. ¿Cómo definirías, Otilia, el talento dentro del ámbito universitario, el ámbito de la educación? ¿Qué tal, Antonio? Muchísimas gracias, antes que nada, a la Fundación Seres por invitarnos a compartir con vosotros estos minutos. ¿Cómo definiría el talento? Pues para mí el talento es la capacidad convertida en impacto. Yo creo que va mucho más allá de las simples habilidades individuales o de ese concepto de unos pocos elegidos, brillantes, exclusivos. Yo creo que tiene mucho más que ver con nuestra capacidad de generar, de amplificar y de compartir el conocimiento teniendo impacto en la vida de las personas y en la sociedad. Y reforzaría este último punto de la importancia de tener impacto. Yo creo que aquí en las universidades tenemos mucho que decir porque somos el puente que conecta el talento con otros sectores distintos al sector de la educación y favorecen ese proceso de aprendizaje mutuo. Y a dos niveles, tanto en lo que tiene que ver con la detección y el desarrollo del talento individual como en la construcción de un talento colectivo dentro de la propia universidad, ¿no? Para nosotros, dentro de la universidad, talento se define como la innovación y la colaboración. Ese mismo generar y compartir que te mencionaba. Y para eso yo creo que es muy importante que las empresas desarrollemos un ámbito en el cual el espíritu crítico, la creatividad, la capacidad de crecer de las personas pueda tener lugar. Hablamos, Otilia, de un entorno de competencia en donde el talento es muy requerido y muy deseado, ¿no? ¿Cómo se puede retener el talento y desarrollarlo dentro de una institución como la Universidad Europea? ¿Cómo lo hacéis? Pues yo aquí distinguiría dos partes. En primer lugar, nuestros estudiantes y, en segundo lugar, las personas que trabajan en nuestra organización. Lo que son los estudiantes, yo creo que nuestra labor es dotarles de las capacidades técnicas que les permitan ejercer con solvencia su profesión. Pero además, para que realmente sean grandes profesionales, debemos dotarles de las competencias que hacen que luego realmente puedan desarrollar en el ámbito de las empresas esa profesión. Estoy hablando, como todos imaginaréis, de la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, etcétera. Luego ya lo que tiene que ver con las personas que trabajan en nuestra institución, yo creo que la mejor manera de retener ese talento tiene que ver con cómo lo desarrollamos y cómo le damos oportunidades. Tener a las personas en constante formación, ofrecerles oportunidades de desarrollo, que tengan objetivos claros, evaluaciones de rendimiento transparentes y que realmente, y aquí yo creo que está la política más importante de retención de personas, que puedan ver su capacidad de crecimiento asociada a la de la organización y su capacidad de tener impacto igualmente que la organización lo está teniendo. Hablamos de talento, que es muy importante, pero no es menos importante, Otilia, el liderazgo, en sentido amplio. Y en ese sentido, te preguntaría cómo ejerce la Universidad Europea su liderazgo, primero para impulsar su expansión, que es muy importante, y para consolidarse como un actor, como un player clave en un entorno de competencia. Yo te diría que, en primer lugar, a través de la innovación. Yo creo que nuestra principal tarea es ser capaces de identificar las grandes tendencias sociales, ver hacia dónde va a ir el desarrollo de las sociedades, qué profesionales van a ser necesarios y desarrollar las titulaciones y formar
a esos profesionales para que realmente puedan dar un servicio a la sociedad, ¿no? Estoy hablando de áreas como la tecnología, ciberseguridad, datos, inteligencia artificial. Estamos hablando de áreas ligadas a la salud y las biociencias. Veremos desarrollarse en los próximos años titulaciones en las áreas de la salud digital, las biotecnologías y biomedicinas, la propia gestión sanitaria o, en tercer lugar, yo hablaría de la economía verde. Y también aquí veremos titulaciones en sostenibilidad, ESG, eficiencias, etcétera, energías renovables, cómo no. Diría que esa primera misión de nuestro liderazgo es la innovación. La segunda, lógicamente somos una universidad, es dar la mejor formación que podemos a nuestros estudiantes. Hablamos de darles realmente una formación muy práctica, una formación que les permita tener un tiempo muy corto entre el paso por la universidad y realmente ser personas productivas para las universidades, ¿no? Y yo creo que si realmente queremos ser innovadores en nuestra forma en la que les enseñamos, tenemos que prepararles para todos estos cambios de la sociedad, ¿no? Te pondría quizá un ejemplo. Nosotros, todos nuestros estudiantes de todas nuestras titulaciones reciben formación en inteligencia artificial, en dos sentidos. Uno, entendiendo los fundamentos y qué supone la inteligencia artificial en nuestro mundo. Y, en segundo lugar, cuál es el impacto que va a tener concretamente en las profesiones que ellos van a desarrollar. Y quizá el tercer punto de nuestro liderazgo sería la investigación, la generación de conocimiento para ponerlo al servicio de esta sociedad. No sé si tú serías capaz de imaginar a 10, 15 años vista las titulaciones que puede ofertar la Universidad Europea, es decir, en un mundo tan cambiante como este. Ese sería un reto, ¿no? Preguntarte por eso, por los retos, los que ha tenido que asumir en estos últimos 10 años y los que tiene por delante. Uno de ellos me imagino que será esto, los currículos absolutamente diferentes, distintos a los que tenemos ahora, nuevas titulaciones para un nuevo mundo y para unos nuevos empleos. Resumir una década aquí en unos momentos, unos retos, no es una tarea fácil, ¿no? Entonces, solamente te voy a dar quizá 3 pinceladas. Esta que tú señalabas, no solamente ver las titulaciones que van a ser importantes para el futuro, sino cuál debe ser la forma en la que debemos enseñar, ¿no? Y quizá uno de estos grandes retos que nos plantea la década ha sido, pues, la transformación tecnológica y la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Sin duda. Pero no es el único. Me parece que otro segundo reto que yo te señalaría es que el talento se ha vuelto cada vez más global. En el mundo existen 260 millones de titulados. Hay ya 7 millones, y con tasas de crecimiento que se triplican cada 5 años, que estudian fuera de su país de origen. Y eso supone también para las universidades muchos retos. Y desde luego, bueno, universidades y te diría también todas las empresas, pero la competencia por los mejores estudiantes, por los mejores profesores, por los mejores profesionales, se ha vuelto cada vez más global, ¿no? Y el tercero que te diría es el reto demográfico, que tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población, que se está produciendo en Europa, pero no solamente en Europa, pero también con la movilidad de las personas, con la diversidad de las personas. Y eso requiere modelos distintos de universidad, muchísimo más flexibles, con mucha más capacidad de adaptación a estos distintos perfiles y a las distintas maneras de aprender, ¿no? Eso por no hablar de la adaptación a la educación online, que ha sido realmente una revolución en estos últimos años, ¿no? Absolutamente, y además una educación muy distinta y muy centrada en un perfil diferente de estudiantes, los profesionales, y en una necesidad diferente de nuestra sociedad, que es la necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida. Estábamos hablando antes del talento. Yo creo que el talento no tiene que ver con lo que sabes tú ahora y tu capacidad de impacto hoy. Tiene que ver con tu capacidad de aprender a lo largo de toda la vida y tu capacidad de crear impacto de manera sostenida. Y este tipo de profesionales necesitan una forma distinta de aprender y necesitan unas metodologías distintas. Y ese es el servicio que están dando principalmente la educación online. Claro, antes se estudiaba una carrera, salías de la universidad con tu título y ya con eso, digamos, que ejercías tu labor profesional, tu trayectoria profesional. En el futuro, seguramente, Otilia, va a haber que estar en contacto permanente con la universidad, de una manera o de otra,
presencial, online, haciendo cursos de especialización, formándose, porque estamos en un entorno cambiante. Esa va a ser también una de las grandes, digamos, de los grandes desafíos y de los grandes retos de la universidad. Absolutamente, y además competencias que caducan mucho más rápido. Claro. Estos cambios tecnológicos y estos cambios de la sociedad de los que estaban hablando son los que están generando esta necesidad continua de formación. Mira, la Unión Europea se ha fijado un objetivo, que es que en el año 2030 el 60% de los adultos reciban formación cada año. Cada año. Cada año. ¿Y por qué se fija semejante objetivo la Unión Europea? Por esto que estamos hablando, porque estas competencias y estos conocimientos caducan muy rápido y es necesario que actualicemos de manera permanente, con nuevas metodologías, sin duda, con nuevos tipos de titulaciones, con pequeñas credenciales, pero que actualicemos nuestros conocimientos para ser capaces de adaptarnos mejor a esta sociedad. Bueno, la universidad educa para la sociedad, educa para la empresa. Me imagino que las empresas también van a marcar en esto un poco el ritmo, ¿no? Van a decir las universidades, necesitamos titulados especializados en estas competencias, en estas habilidades concretas, ¿no? ¿Cómo ves tú la relación universidad-empresa y cómo se va a desarrollar en el futuro? La relación con la empresa, y desde luego en instituciones con modelos como la nuestra, es absolutamente crítica. No es una tendencia, es que es una necesidad fundamental para nosotros, porque de ellas depende la empleabilidad de nuestros estudiantes y también la transferencia de nuestro conocimiento. Nosotros intentamos colaborar mucho con las empresas y las formas de colaboración pueden ser muchísimas, muchísimas. Yo, por mencionarte quizás algunas, nosotros en nuestro claustro el 40% de las personas que trabajan con nosotros, de nuestros docentes, son profesionales en activo, que traen la realidad de las empresas a nuestras aulas cada día, ¿no? O, por ejemplo, en todas las titulaciones, y esto es por regulación, los estudiantes deben hacer unas prácticas curriculares. Ahora mismo, de los titulados universitarios, en Europa un 82% tienen empleo, están empleados. El 60% de ellos declaran que su primer empleo lo consiguieron gracias a unas prácticas curriculares gestionadas por su universidad en colaboración con las empresas. Ese primer empleo que es para ellos el más difícil. A través de estos convenios de colaboración, a través de la presencia del claustro, como decía, de la presencia de profesionales en nuestro claustro, el aprendizaje basado por retos, donde las empresas participan en los procesos de aprendizaje, vienen y plantean retos a los estudiantes y los estudiantes los resuelven, se los presentan a ellas y son ellos los que les evalúan, ¿no? O el aprendizaje basado en simulación, que acorta mucho, como mencionaba antes, el plazo que hay entre que el estudiante entra en la empresa y es capaz de ser productivo para esa empresa, ¿no? Muchísimas formas de colaboración y además te diría que no solamente benefician a las universidades, porque es cierto que nos permiten estar muy actualizados, también benefician a las empresas que les permiten conocer y acceder al mejor talento. Sin duda. Has hablado antes, Otilia, de la inteligencia artificial como uno de los retos y una de las presencias que están realmente de una manera muy clara en toda la actividad de la universidad. ¿Cómo la estáis aplicando en este momento en la Universidad Europea? Pues la inteligencia artificial yo creo que es sin duda el cambio más transformador, más revolucionario que está teniendo la educación y entre ellas, desde luego, la educación superior, ¿no? Y yo creo que en los próximos años veremos a las universidades muy rápidamente tratando de adaptarse a toda esta nueva realidad, ¿no? Más allá de la moda de la inteligencia artificial de la que hablamos todos, ¿por qué nos parece a nosotros importante? Yo creo que más allá de porque te mantiene en esa vanguardia de la tecnología, yo creo que nos puede ayudar a tener mucho mejores modelos de aprendizaje, a dar un servicio mucho mejor a nuestros estudiantes y a identificar como compañía una serie de eficiencias de las que, lógicamente, pues nosotros también queremos beneficiarnos, ¿no? ¿Cómo lo estamos abordando o cómo lo hacemos?
Pues, en primer lugar, nosotros hemos creado un observatorio de la inteligencia artificial en la universidad, donde no solo profesionales de la universidad, sino profesionales de las empresas y gente de tecnología trabaja junto para tratar de anticipar cuál va a ser el impacto y hacia dónde va a evolucionar la inteligencia artificial. Además, como decía, todos nuestros estudiantes reciben formación en inteligencia artificial, pero además tenemos un montón de titulaciones, una decena de titulaciones para ayudar a la gente a formarse en inteligencia artificial, que son ahora mismo las capacidades más, te diría casi que las más requeridas en el mercado, ¿no? Pero además tenemos un departamento que va desarrollando proyectos transformadores de la propia universidad. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el valor que nos están aportando? Nos ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje, ayudan a los propios estudiantes en este proceso y nos ayudan a disminuir las tasas de abandono, que son nuestro gran enemigo, o ayudan a los profesores a liberarse de tareas rutinarias, de tareas que añaden mucho menos valor y les permiten liberar tiempo para preparar mejor su docencia o para poder investigar, ¿no? Tenemos un montón de proyectos que van poco a poco transformando tanto nuestra docencia como nuestras funciones de soporte, pero quizá más allá de la tecnología, lo que a mí me parece muy importante es que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial nos obliga a redefinir nuestro papel como fuente de formación, nuestro papel como gente que enseña y el papel de los estudiantes como gente que aprende. Porque este proceso va a cambiar totalmente y yo creo que solamente las instituciones que sean capaces de entenderlo serán las que después puedan liderar la educación superior del futuro. Sí, todo un desafío. Todo un desafío. Bueno, el reloj que tenemos aquí nos marca 2 minutos, lo que nos queda, y no puedo resistirme a preguntarte por algo de actualidad, como es tu opinión, como responsable máxima de la Universidad Europea, acerca del nuevo Real Decreto que ha sacado el Gobierno y que endurece la creación y reconocimiento de las universidades privadas, ahora mismo en el centro del debate educativo. Sabía yo que me ibas a hacer esa pregunta. Era inevitable. Era inevitable. Pues el Real Decreto señala en su exposición de motivos que su misión es mejorar la calidad de nuestro sistema universitario. Y nosotros con eso pues, no podemos estar más de acuerdo. Y yo creo que todas las nuevas universidades que quieran incorporarse y que quieran trabajar en ese mismo sentido, de mejorar la calidad de nuestro sistema universitario, deben ser bienvenidas a este. Y, por otro lado, nosotros siempre hemos aceptado y hemos cumplido todas las normas que nos regulan, ¿no? Y, por supuesto, lo seguiremos haciendo. Pero quizá aquí me parecería importante que todos estemos de acuerdo en 2 cosas. En primer lugar, y perdón por la obviedad, yo creo que debemos todos superar ese debate entre las universidades privadas y las universidades públicas y centrarlo en las universidades de calidad y las universidades que no son de calidad. Y yo creo que en España tenemos muchas universidades privadas de muy alta calidad y de grandísimo reconocimiento, incluso fuera de España. A mí me gustaría pensar que la Universidad Europea está en ese grupo. Y, en segundo lugar, creo que es importante que la regulación no ahogue la innovación, porque si ponemos tantas trabas que impedimos a las universidades anticipar esas tendencias del futuro, identificar esas nuevas profesiones, desarrollar titulaciones, estaremos impidiendo que puedan realizar su función como universidades y estaremos realmente haciendo lo contrario, empobreciendo nuestro sistema universitario. Yo creo que si realmente queremos trabajar por la calidad del mismo, debemos apoyar la innovación. Muy bien, pues 5 segundos quedan. Aquí vamos a finalizar esta conversación sin duda muy interesante, hablando de la educación, que es justamente no hay que hablar del presente, sino sobre todo hacerlo del futuro. Tilia de la Fuente, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio.